Esta pequeña diferencia de 5 puntos no es mala suerte, es un robo y te acaba de costar la rentabilidad completa del mes. El 90% de los traders culpan a su estrategia, pero el problema real es que están operando con una desventaja física de 100 milisegundos contra instituciones que operan solo a 1 milisegundo. He supervisado miles de despliegues de bots en los últimos 15 años y he visto cuentas quemarse solo por la latencia. Pero hoy te voy a enseñar a construir la infraestructura que necesitas para ser rentable. Para que no pierdas tu tiempo, este es el plan de batalla exacto de los próximos 15 minutos. El mapa físico. Aprenderás a colocar tu bot literalmente en la mejor ubicación posible, en el mismo edificio que tu broker, para bajar el ping de 50 milisegundos a menos de 1 milisegundo y hacerlo con la mejor optimización posible. La mentira del hardware. Te mostraré por qué pagar más RAM te está haciendo más lento y cuál es la única especificación de CPU que importa. El sistema operativo. Resolveremos el debate Windows-Linux con datos reales de ejecución y no opiniones. Y el secreto, al final te daré la configuración oculta dentro de MetaTrader que el 99% de los traders que se inician ignora y que es la responsable real de tu enlipaje. Si no aplicas este último paso, los 3 anteriores no sirven para nada. Empezamos. Un error que cometen muchos traders es crearse sus propios paneles de trading o algoritmos para ejecutar órdenes saltándose el MetaTrader. Pero hay algo que debes saber al respecto para que no termines perdiendo más dinero aún. Operar desde casa con desarrollos de terceros que no sabemos cómo están configurados, aun con fibra óptica, es un suicidio para el trading de alta frecuencia, el scalping o trading algorítmico con bots en general. La señal tiene que viajar desde tu router, pasar por el proveedor de internet local o el servidor donde se aloje el servicio que sea que utilice y cruzar nodos internacionales para finalmente llegar al broker. Son una media de 150 milisegundos de viaje como poco. En ese tiempo el precio ya ha cambiado. Pero vamos a dejarnos de teorías. Vamos a medir tu latencia real ahora mismo. Abrid la terminal de comandos o CMD. Escribid ping seguido de la dirección del servidor de vuestro broker. La podéis encontrar en vuestro MetaTrader. En mi caso, como podemos ver aquí, me da una media entre 140 y 150 milisegundos. Si os da más de 100 milisegundos, estáis perdiendo dinero en cada trade. Hacedlo ahora. Ahora abrid vuestro MetaTrader y comprobar la conexión real que tiene vuestro terminal con el broker. En mi caso, lo miro aquí, 53.42 milisegundos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esa diferencia de una media de 150 a 54 o 53 en este caso? Pues porque MetaTrader utiliza un protocolo TCP optimizado directo, no un protocolo genérico ICMP. O lo que es lo mismo, tu MetaTrader tiene una conexión VIP directa con el broker. La prueba del ping que hemos hecho es como enviar un paquete por correo público que pasa por 1000 oficinas. Pero desde MetaTrader es como tener un mensajero privado que va directo del punto A al punto B. En tu trading lo que cuenta es lo que se ve en tu MetaTrader. Por eso es importante dejarse de inventos raros y optar por soluciones profesionales como las que os voy a compartir en este vídeo. Pero aquí está el twist del asunto. Para la mayoría de los casos, si tuviéramos un VPS en Equinix, NI4 o LD4 con protocolo MetaTrader optimizado más colocación en el mismo data center que tu broker, esos 53 milisegundos bajarían a solo 1 o 2 milisegundos. Pero claro, estos servidores son nivel élite y suelen rondar más o menos los 400-500 euros mensuales, lo que los hace inaccesible para la mayoría de los traders retails. Por lo que necesitamos darle una vuelta de tuerca al asunto y encontrar opciones más accesibles para el bolsillo de la mayoría. La mayoría de los traders cuando llegan a este punto directamente miran algún vídeo chorra por internet o directamente recurren a preguntar en alguna comunidad de trading en la que estén.
Oye, gente, estoy mirando de coger un VPS, pero no sé cuál coger. Quiero algo que sea bueno, bonito y barato. ¿Alguno tiene algo que le vaya bien? Y al final terminamos todos en el mismo sitio, sea bueno o malo. Pero si quieres una solución algo más profesional a un precio ridículamente bajo y con una velocidad sorprendente, quédate porque te digo la receta. Aquí es donde ganan los profesionales y desde hoy vas a comenzar a ganar tú también. La mayoría se cree que cuanto más cerca es mejor y evidentemente la ubicación es importante, pero no solo es geografía, sino protocolo, infraestructura y optimización. El primer paso obvio es conocer la ubicación de los servidores de nuestro broker, los servidores que utilizamos nosotros. En mi caso, mi broker está en Europa, concretamente en Frankfurt, Alemania, por lo que cuanto más cerca pueda ubicar mi VPS, mejor. Si no sabes dónde están los servidores de tu broker, lo puedes ver generalmente desde el propio MetaTrader, donde miramos antes los milisegundos. Y si no te aclaras con el MetaTrader, no te angusties. Ve a Perplexity, por ejemplo, y pídele que investigue la ubicación de los servidores y te la dará en un par de segundos. Seguro que has pensado, genial, busco el VPS que esté más cerca de mi broker con el pin más bajo y listo. Grave error. El pin bajo con jitter, es decir, con inestabilidad, entre otras casuísticas, son peor que un pin alto estable. Un VPS barato no optimizado puede darte 2 milisegundos, un segundo y 500 milisegundos al siguiente. Vamos a ver cómo evitar las trampas baratas. Como hemos dicho, la ubicación geográfica es importante, pero no lo es todo. Para mi caso, sobre el papel, elegiría Hetzner por encima del típico Contabo. ¿Por qué elegiría Hetzner sobre Contabo si ambos están en Frankfurt? Porque Hetzner tiene peering directo con DeFix, el Internet Exchange más grande de Europa. Eso significa ruta directa con mi broker, sin rodeos. Contabo está en Frankfurt también, pero su infraestructura de routing no está optimizada para esta ruta. Es como tener dos restaurantes en la misma ciudad, pero uno tiene acceso directo a la cocina y el otro tiene que pasar por 3 pasillos. Hetzner tiene infraestructura más integrada y optimizada, sobre todo para el trading, mientras que Contabo tiene una infraestructura más inflada, pero menos eficiente para lo que nosotros como traders realmente necesitamos. Y tienen el mismo precio, incluso algo más barato Hetzner, porque no pagas toda la mensualidad si no la consumes. Por este motivo, Hetzner es la opción más profesional y robusta para bots de trading. Para que sea más claro, lo podéis ver en esta tabla comparativa que os he creado, donde se ve rápidamente lo que no está optimizado, por ejemplo, en este caso, en Contabo y que sí que está en Hetzner. Contabo no tiene peering directo o Internet Exchange, solo uplink genéricos. Sin backbone privado, es decir, usa Internet público, como nosotros. IO variable en planes baratos, es decir, el que cogemos todos para hacer trading, con hasta 1500 IOPS en el plan básico y sin la garantía de latencia o SLA. Del otro lado vemos a Hetzner y lo que sí tiene optimizado, como por ejemplo peering directo de Fix, el point of presence más importante de Europa, imprescindible para un trader, el backbone de fibra oscura o dark fiber o lo que es lo mismo, conexión privada no pública. Más de 120 GB por segundo entre data centers. Esto es redundancia extrema. 7 uplinks diferentes. Si uno falla, hay otros 6. IO consistente, incluso con los planes baratos. Pero aquí viene el problema que nadie te cuenta y que lo cambia todo. Empresas como Hetzner tienen un problema enorme para nosotros como trader de MetaTrader y todas las plataformas retail en general. Es hostil con Windows. ¿Esto qué significa? Pues que sus servidores cloud son nativos de Linux, mayormente. Por lo que si quieres instalar tu Windows ahí, no hay ningún botón de instalar y listo. Tienes que entrar
en modo rescate, montar una ISO personalizada, usar comandos de consola, inyectar los drivers manualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso técnico tedioso y si cometes un error, tu servidor no arranca. Además, al no tener una licencia oficial gestionada por ellos, ya que la tienes que aportar tú, puedes tener y seguramente tendrás problemas de estabilidad o drivers que te dejen tirado en medio de una operación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Contavo y aceptamos una infraestructura peor o nos peleamos con la consola de comandos de Hetzner? Quizás para tu caso ninguna de las dos opciones. Veamos si existe una tercera vía. Esta tercera vía es la solución que combina la potencia de una infraestructura profesional como la de Hetzner con la facilidad de uso de un iPhone. Hablo del VPS nativo de MetaTrader, el MQL VPS. Mucha gente ignora esto porque piensan que es caro o básico, pero escúchame atento. MetaQuote, la empresa de MetaTrader, tiene servidores alquilados directamente en los data centers financieros Equinix, NI4, LD4, etc. Sí, esos data centers tan caros que vimos inicialmente, donde un VPS nos costaba cientos de euros al mes. No tienes que instalar Windows, no tienes que configurar nada, es literalmente un clon de tu terminal en la nube. La latencia es ridícula y hablo por debajo incluso de un milisegundo, hablo de 0.20, 0.23, etc. Al ser un servicio dedicado solo para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, no compites con gente minando criptos, alejando webs, alejando apps, etc. Como sí que pasa en los servidores VPS baratos, donde toda la gente mete de todo y tienes un servidor compartido. Esto conecta con la mentira del hardware que te venden en todos los sitios, aprovechándose del desconocimiento de la mayoría de la gente. El usuario medio suele pensar que necesita 32 GB de RAM y 8 núcleos, porque más es mejor, y si tiene más de todo, más rápido irá su MetaTrader. Pero recuerda esto, MetaTrader es single threaded. ¿Qué quiere decir? Usa un solo núcleo. Si contratas un VPS en Contavo con 8 núcleos, 7 van a estar durmiendo. Lo único que realmente marca la diferencia es la alta frecuencia del reloj, ya que aporta velocidad pura de ejecución. El VPS de MetaTrader te asigna los recursos justos y necesarios, pero optimizados para ejecución. No te venden números grandes para impresionar, te venden ejecución pura. Así que en lugar de enseñarte a pelear con una línea de comandos de Linux en Hetzner durante 40 minutos, vamos a hacer lo que haría un trader inteligente que valora su tiempo y su dinero. Vamos a ver cómo se activa la opción nativa paso a paso. Fíjate lo sencillo que es. Simplemente ves a tu MetaTrader. Clic en la esquina inferior derecha donde ve la latencia. Incluso también podrías hacer clic donde la opción directamente donde ve el icono de VPS. Directamente podemos dar clic en cualquiera de los dos. Aquí ahora simplemente elegiríamos el plan que queramos y el método de pago. Lo que ocurre aquí es la magia de la tecnología. Tu terminal local se clona al servidor, es decir, tus SEAs, tus indicadores, tus señales, todo se mueve allí. La ventaja brutal, no hay escritorio remoto. ¿Por qué es una ventaja? Porque la interfaz gráfica de Windows consume aproximadamente un 20-30% de los recursos del VPS. Aquí, al no tener una interfaz visual que renderizar, toda la potencia va a la ejecución de tus órdenes. Ahora bien, sé que algunos de vosotros, por la razón que sea, necesitáis un VPS completo con Windows, porque quizás usáis un software externo o simplemente os gusta ver el gráfico moviéndose. Si decides ir por esta vía, una de las mejores opciones quizás sea ir a Contavo u otro proveedor externo de Windows VPS. Pero si eliges esta opción, tienes que escuchar y aplicar esto o perderás tu cuenta de trading completa el día que menos te lo esperes. Ejemplo claro. Llega el viernes, NFP, volatilidad máxima, tienes operaciones abiertas y de repente Windows Update. Tu VPS se reinicia solo.
Si usas el VPS de MQL5 que te acabo de enseñar, esto no pasa. Ellos gestionan el mantenimiento. Estás blindado. Pero si usas un VPS externo como Contavo, etcétera, Bill Gates es quien decide sobre tu VPS. Por eso, si usas un VPS externo, desactivar las actualizaciones automáticas es obligatorio. Para ello, ve a configuración, Windows Update, opciones avanzadas, notificar para programar reinicio. Y además, no olvides estas 4 configuraciones adicionales. La hibernación desactivada, la energía en modo alto rendimiento, apagado de disco desactivado, suspensión USB desactivada. Si eliges la opción de MetaTrader VPS, te ahorras todo este jaleo, que aunque es fácil y rápido, para algunos, sobre todo con versiones antiguas de Windows Server, se les puede complicar un poco la cosa. Pero si eliges VPS externo como Contavo u otro, haz esto hoy mismo o no habrá paracetamol lo suficientemente grande en el planeta que te libre del dolor de cabeza que está por venir. Recuerda que si quieres dedicarte profesionalmente al trading, debes actuar de forma profesional en todas tus decisiones. Y con dedicarte al trading profesionalmente no me refiero únicamente a querer vivir del trading, porque aunque solo quieras generar un pequeño ingreso extra a tiempo parcial, vas a competir en el mismo mercado contra los mismos contrincantes, todos ellos profesionales. Por lo que da igual si quieres sacar 100 euros al mes o 20.000. Este es un sector profesional y hay que actuar en consecuencia con responsabilidad y con inteligencia. No dejes que nadie te convenza de lo contrario o estarás perdido. Por eso no puedes omitir el siguiente paso que te comparto. Ya sea que uses el VPS de MetaTrader o uno externo optimizado, hay una cosa que ningún VPS puede arreglar si tú no lo haces primero: la optimización interna del MetaTrader. Si tu terminal es basura, enviarás basura a la velocidad de la luz. Primero, máximo número de barras. Bajar de ilimitado o el máximo a solo 2000. Esto va a liberar una cantidad de RAM masiva. Segundo, desactivar las noticias. Ve a herramientas, opciones, servidor y fuera. Ahorra ancho de banda. Un ancho de banda vital. Tercero, sonidos. Desactívalos todos. Esto va a reducir la latencia de entrada y salida. Y cuarto, y más importante, ocultar símbolos. Ve al Market Watch o visualizador de mercado, clic derecho y ocultar todo. Deja solo los mercados que realmente operas. Hacer esto me llevó de un ping inestable con CPU al 40% a un ping plano de menos de un milisegundo. CPU al 2%, ejecución instantánea. Esto es lo que diferencia a un trader retail de un trader profesional, la eficiencia invisible. Ahora tienes la infraestructura. Si has elegido el VPS de MetaTrader, tienes la latencia más baja posible sin dolores de cabeza técnicos. Si has elegido configurar tu propio VPS, ya sabes cómo blindarlo contra reinicios. Pero si pones a un conductor novato en un Fórmula 1, se estrella fijo sí o sí. Tu bot actual probablemente tiene un código basura que tarda 500 milisegundos en decidir una entrada, anulando toda la velocidad que acabamos de ganar con esta configuración. Para solucionar eso y optimizar el código de tu EA sin saber programar, tienes que ver este vídeo de aquí, donde desgloso cómo crear un algoritmo limpio en T-Chain, mientras tú automatizas la estrategia de trading favorita por completo.